también en un curso próximamente, también sobre delimitación de derechos proindivisos en estos próximos días. Así que bueno, gracias, Máster, por estar con nosotros. Gracias a todos. Vamos a estar realizando, como ya lo decía, preguntas o comentarios nada más en el chat. Así que ahí lo pueden encontrar en la parte inferior de la plataforma, el icono de mensaje para que puedan escribir. Así que sin más, los micrófonos son todos suyos, Máster. Muchas gracias, licenciada. Gracias, compañeros. Feliz noche. Un placer estar con ustedes. Y bien, este webinar es un webinar muy corto, así que vamos a hablar algunos aspectos de los derechos proindivisos y de la ley especial para la delimitación de inmuebles en estado de proindivisión. Primero, como punto de partida, vamos a ver que la proindivisión, pues, es un aspecto natural de la vida. De hecho, en todo momento es muy probable que tengamos una proindivisión en casa. Es una figura legal que viene desde la época romana, así que esto no es un problema en sí para el derecho, sino que es parte de lo normal, ¿no? ¿Cómo se origina la proindivisión? Existen dos maneras de originarla y las dos son perfectamente legales, por supuesto. En primer lugar, la proindivisión se origina pues de una manera voluntaria. O sea, cuando nosotros hacemos un acto o contrato en el cual adquirimos, vamos a enfocarnos a los inmuebles, porque pues la proindivisión inmobiliaria es un poco más compleja. Adquirimos un inmueble, lo podemos hacer entre una o más personas. Eso quiere decir, bueno, la proindivisión es cada vez que tú tienes un derecho real compartido, es una proindivisión. Cada vez que se tiene un derecho real compartido sobre el mismo objeto. Recordemos que los derechos reales recaen sobre objetos. Entonces, si hay un mismo derecho real que recae sobre el mismo objeto, entonces ahí ya tenemos, y si está compartido, pues tenemos una proindivisión. Si el derecho está compartido entre dos personas, por ejemplo, imaginémonos que dos amigos se ponen de acuerdo para pues comprar un inmueble, ¿no? Ellos dicen, vamos a comprarlo, entre los dos nos sale mejor comprar un inmueble que pues está bastante accesible, se ponen de acuerdo y lo compran juntos. Si han puesto o han aportado la misma cantidad de bienes, o sea, de dinero para la compra, entonces puede ser que la proindivisión sea 50 y 50. Pero también ellos pudieron haber pactado otro tipo de proindivisión. Puede ser que uno de los amigos aportó más capital que el otro y por lo tanto se van a compartir el inmueble 60-40 o 70-30, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho es de que siempre que estamos compartiendo un derecho real sobre un mismo objeto, en este caso inmuebles, entonces estamos en presencia de un derecho proindiviso. En otras palabras, no es necesario que el proindiviso sea como que muy grande para que sea un proindiviso, sino que sin basta y simplemente con que sean dos personas las dueñas y ya es un proindiviso. Algo que quiero hacer notar también es que estamos hablando del mismo derecho real, ¿eh? O sea, tiene que ser el mismo derecho real que se está compartiendo. Es decir, que si yo soy dueño del usufructo y tú eres dueño de la nuda propiedad, entonces no estamos hablando de una proindivisión en sí, porque los derechos, más bien la propiedad está fraccionada. Entonces ahí hay un 100% de derecho de nuda propiedad y un 100% de derecho de usufructo. Bueno, también cómo pueden crearse los proindivisos. Una segunda manera que también es muy común es a través de la herencia, ¿no? Cuando las personas mueren, a veces no dejan testamento o a veces dejándolo, pero establecen a más de un heredero. Siempre que hay más de un heredero, habrá o estaremos en la figura de una proindivisión. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la herencia de Esther, donde 5 son los herederos de Esther. Entonces, seguramente que si padre o madre fallecen y tenemos más hermanos, entonces seguramente si ellos no han dejado un testamento para dejártelo todo a ti, entonces vamos a estar en una proindivisión. Entonces es algo normal en la vida, ¿no? Sin embargo, en nuestro país, perdón, en nuestro país se generó
históricamente una situación muy interesante, y es que los derechos proindivisos se fraccionaron históricamente en ciertas regiones y en ciertos inmuebles de una manera tan grande que se hizo muy complicado, muy difícil poder trabajar con estos derechos proindivisos. En este pequeño webinar que vamos a tener, vamos a hablar un poco de la ley y algunos aspectos específicos, aunque espero tener tiempo para poder contestar algunas preguntas que ya vi. Vamos a hablar sobre específicamente el ámbito de aplicación, cuándo procede aplicar, valga la redundancia, esta ley y qué no debemos hacer, qué debemos evitar en relación a esta ley, que me parece que son 3 puntos así focales muy importantes. En primer lugar, bueno, veamos acá el ámbito de aplicación. Voy a apagar la cámara para que no nos distraigamos. Veamos el ámbito de aplicación. Esto es en el artículo 2, que dice: esta ley se aplicará a todos aquellos derechos de propiedad sobre inmuebles que se encuentren en estado de proindivisión. Ya en principio te dice que se refiere a los derechos inmobiliarios, pero que se refiere a los derechos de propiedad. El derecho de propiedad es un tipo de derecho real, no es el único. Entonces, esta ley solo se aplica al derecho de propiedad. Entonces, algunas personas a veces preguntan, mire, pero ¿y el nudo propietario? No, tiene que ser el derecho de propiedad, en los cuales no sea posible, de conformidad al registro de la propiedad, raíces e hipotecas, en lo sucesivo se denominará el registro, no sea posible determinar la totalidad de los propietarios o que en una matrícula registral existan 5 o más copropietarios a la entrada en vigencia de la presente ley, y se justifique la imposibilidad de ubicarlos a todos a efecto de realizar la respectiva partición del inmueble por medio de una declaración jurada por o las personas solicitantes. Bien, ya de entrada este párrafo, este inciso, el primer inciso del artículo 2, nos dice muchísimo. En principio nos dice que esta ley solo aplica para el derecho de propiedad. Entonces tiene que ser propietario el que está o el que va a aplicar esta diligencia. Recordemos una cuestión muy especial que ya te lo dice el nombre de la ley. Esta ley es especial. O sea, ese no es el trámite normal para deshacer una proindivisión. El trámite normal para deshacer una proindivisión, pues es una partición, ya sea voluntaria o no voluntaria. Pero hay casos especiales donde no es posible realizar las particiones por diferentes motivos, ya lo vamos a ver. Entonces, esta ley se aplica para esos casos especiales, o sea, no se aplica para todos los casos de proindivisos, no es necesaria. Esta ley es un aspecto específico del derecho, un aspecto especial, un procedimiento diferente. En principio, pues se aplica para el derecho de propiedad, y luego dice que cuando se va a aplicar, cuando no sea posible realizar la partición, pero no va a ser posible de conformidad al registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Es decir, aquí no es necesario que la persona, el notario o el solicitante diga que, mire, yo no puedo realizar la partición. Es que ya el registro te lo va a decir. El registro es quien determina el ámbito de aplicación. Y en ese sentido, perdón, y en ese sentido, me acerco un poco más al micrófono, si no me escuchan. En ese sentido, decía, el registro tiene 2 casos. Existen 2 casos en los que se puede aplicar esta ley. El caso número 1, que te lo dice ya el artículo 2, igual, dice, cuando no se puede determinar la totalidad de copropietarios. Lo primero que tiene que hacer el notario para iniciar esta diligencia es pedirle al Centro Nacional de Registro, específicamente al registro de la propiedad, raíces e hipotecas, que le extienda una certificación extractada del inmueble o de la inscripción del inmueble, objeto de la cual quiere hacer la delimitación. Ese es el primer paso. Gracias por confirmar que se escucha. En segundo lugar, permítanme un momento, por favor.
En segundo lugar, pues esperar a que se le entregue la certificación. La certificación que el Centro Nacional de Registros te da, el registro de la propiedad de raíz e hipotecas, que es una certificación extractada, puede venir en dos sentidos. O sea, de ahí depende si podemos aplicar o no la ley. El primer sentido, el primer caso, si la certificación dice que no es posible, como lo dice acá el artículo, que no es posible determinar la totalidad de los copropietarios, entonces si la certificación dice eso, seguramente ya estás dentro de la ley, o sea, es aplicable la ley sin lugar a dudas. Repito, si la certificación extractada que has pedido dice que no es posible identificar o determinar la totalidad de los copropietarios en una inscripción, entonces seguramente ya puedes aplicar la ley de derechos pro indiviso. Digo esto porque a veces hay notarios que piden una certificación extractada y entonces le piden al Centro Nacional de Registros, como lo hacían antes, que les haga un estudio registral para trasladar todas esas inscripciones pro indivisas a una matrícula. Eso no es necesario ya. Con esta ley, simplemente con que el registro te dé una certificación que diga que no puede determinar la totalidad de los copropietarios, ya el registro sabrá, ¿no? Si puede hacerlo, porque tal vez son 3 propietarios y le hace muy fácil, pues lo hará. Pero si no puede hacerlo, entonces en la certificación te dirá, mire, no podemos determinar por el momento la totalidad de los copropietarios. Solo con eso te basta para poder iniciar la diligencia. Segundo caso, dice el artículo 2, o que en una matrícula registral, o sea, este sí ya tiene matrícula, existan 5 o más copropietarios a la entrada en vigencia de la presente ley. Aquí estamos hablando de dos cosas bien interesantes. El segundo caso es cuando el registro sí te da una certificación con la lista de todos los titulares. Esto es cuando ya tiene una matrícula el inmueble, una matrícula generada en el sistema de folio real computarizado que pues le llamamos el CIRIC, porque ese es el nombre del sistema informático. Pues bueno, si ya tienes una matrícula y ya tienes la lista ahí en la certificación extractada, tendría que venir la lista de todos los titulares, el nombre de ellos, más, eh, el porcentaje de derechos de cada uno de las personas. Si ese es el caso, pues el requisito es que sean 5 o más titulares, fíjate bien, a la entrada en vigencia de la presente ley. Esto quiere decir que si eran 4 titulares cuando la ley entró en vigencia, pero luego se dividieron y se hicieron 5 o 6, entonces ya no es aplicable esta ley. En ese último caso, mira, solamente en ese último caso, dice, se debe de justificar la imposibilidad de ubicarlos a todos a efecto de realizar la respectiva partición del inmueble por medio de una declaración jurada por la o las personas solicitantes. En la misma solicitud que se le hace al notario para iniciar las diligencias, se puede consignar la declaración jurada donde el solicitante está declarando bajo juramento que él no puede ubicarlos a todos y explicar precisamente por qué. Bueno, imaginémonos que Mauricio Cardosa necesita hacer las diligencias de delimitación de inmueble. Va primero al registro, al Centro Nacional de Registros, a pedir una certificación extractada de su propiedad. Cuando la pide el CNR, el registro de la propiedad raíz, le extiende una certificación donde dice que no le pueden determinar la totalidad de los copropietarios. Con eso, Mauricio está feliz y va donde un notario e inician inmediatamente las diligencias. Pero puede ser el segundo caso. Va Mauricio Cardosa al registro a pedir que le extiendan una certificación literal, extractada, perdón, de su inmueble y le dan pues la certificación con una matrícula y le dice que tiene 5 propietarios, o sea, está Mauricio Cardosa con otras 4 personas. Entonces yo ya puedo iniciar las diligencias porque la ley dice que existan 5 o más y como existen 5, entonces sí puedo. Pero en este caso y solo en este caso, la ley me pide que yo declare bajo juramento que no
ubicarlos a todos. Ya. Obviamente tengo que decir los motivos. Mire, fíjese que yo no puedo ubicar a Marta Cardosa porque es que se ha ido del país desde 1970 y nadie sabe su paradero. Fíjese de que no puedo ubicar a Miguel Cardosa porque él murió hace 20 años y nadie sabe si tiene heredero, etcétera, etcétera. La idea es que bajo juramento, en este caso, en el primer caso no necesita hacer una declaratoria o declarar bajo juramento. En el primer caso no, es en el segundo. Y es evidente porque si ya me está diciendo el registro cuál es la lista, los nombres de las personas con las cuales comparto derecho, pues ya no me va a ser imposible ubicarlo. Yo ya puedo, ya por lo menos tengo el nombre de esas personas. Pero aquí viene una cuestión fáctica, ¿no? Que es necesario que el titular diga que no puede ubicarlos a todos. ¿Por qué? Porque obviamente si sí puedo ubicarlos a todos, entonces no es necesaria esta diligencia. Recuerden que esta diligencia es especial, no es una diligencia en la cual nos vamos a ir directamente solo para romper una prohibitación de manera unilateral. Esta diligencia funciona cuando no puedo ubicar al resto de mis cotitulares. Si sí pudiera, entonces lo que procede es una partición. Dice, podrán solicitar el procedimiento establecido en la presente ley únicamente las personas que siendo titulares de derechos proindivisos inscritos en el registro o que al menos cuenten con antecedente inscrito. Eso también vale la pena hablar un poco. En principio nos dice únicamente las personas que son titulares de derecho. Y ya vimos que en el primer inciso que está hablando del derecho de propiedad exclusivamente. Entonces, en principio, tiene que ser una persona titular del derecho, que esté inscrito o que al menos cuente con antecedente inscrito. Aquí nos presenta otra vez dos casos. Uno, que esté inscrito, pues yo, Mauricio Cardosa, voy porque mi inscripción está en la número 24 del libro 364 de propiedad de Santa Ana, por ejemplo. Está inscrito, está a nombre de Mauricio Cardosa, pero dice al menos que cuenten con antecedente inscrito. Puede ser que a mí me vendió Juan Pérez y yo no he inscrito mi derecho por diferentes motivos, no importa. No he podido inscribirlo, entonces, pero yo tengo una venta legal que tiene todas las condiciones legales, pero que no se pudo inscribir, pero la de Juan, que fue el que me vendió, sí está inscrita. Entonces yo también puedo aplicar. No hay ningún problema que yo tenga una venta que no esté inscrita, siempre y cuando su antecedente sí esté inscrito. Y sigue diciendo el artículo, el inciso 2 del artículo 2, y que no deseen seguir en dicho estado de prohibición. Esto es muy importante porque eh, la ley es voluntaria, no es, perdón, una ley forzosa. Es decir, si hay una prohibición, no necesariamente te tienes que salir. O sea, hay personas que pueden vivir toda la vida con un inmueble en prohibición y no causa ningún problema. Eso es voluntario. Y además pone otro requisito, ejerzan posesión sobre una porción acotada dentro del inmueble general. Y aquí viene algo bien interesante, fíjate, el uso de las palabras, de los términos. Esta ley te habla de acotamiento y de delimitación, aunque no tiene una parte de definición de conceptos, pero sí se sobreentiende por la manera que los utiliza. El inciso segundo dice que uno de los requisitos para optar por esta ley también es que haya ejercido posesión. Esto ya te lo explica un poco más en el artículo 3. Pero uno de los requisitos es que haya ejercido posesión sobre una porción acotada para poderla delimitar. O sea, la lógica es, al inicio de las diligencias, tú lo que tienes es una porción acotada. Acotada significa, pues, delimitado, pero sin medida técnica. Es una delimitación de hecho. Y al final de la diligencia, o sea, el objeto de la diligencia es que esa parte acotada la puedas delimitar. O sea, que ya tengas una medida eh, técnica ya concreta, ¿no? Pero habrá que haber ejercido la posesión, cosa que es muy importante por el periodo que dice el artículo 3. Pues bueno, estando así, vemos
¿cuándo procede? Yo estoy dando nada más repasos. El caso 1 es cuando tienes una inscripción en folio personal donde el registro te dice en la certificación extractada que no puede establecer la totalidad de cotitulares. Si el registro te dice eso, con toda seguridad puedes iniciar. Por lo menos tienes un principio, ¿no? Para poder iniciar. Luego habrá que ver algunos casos más especiales en los que no podemos entrar en este momento, pero sí lo vamos a hacer en el curso sobre gravámenes, sobre servidumbres, etcétera, etcétera. En el caso número 2 es cuando pues existen 5 o más titulares en una matrícula y el registro te da una certificación extractada y sí te dice el nombre de cada uno de ellos. En este caso sí puedes iniciarla, pero es requisito indispensable que también hagas una declaración jurada. La ley no te dice si la haces aparte o la haces en la misma solicitud. Yo te sugeriría en la misma solicitud para aquello de la economía, pero deberías de declarar bajo juramento que no los puedes ubicar a todos. Y esa declaración bajo juramento es muy importante, ¿sabes? Porque existen casos eh, prácticos donde pues las personas dicen, mire, si yo fíjese que no sé quiénes son el resto de copropietarios y resulta que todos tienen su mismo apellido, son sus hermanos y le están mandando dinero de Estados Unidos para mantener la propiedad, pero la persona va donde el notario y le dice, yo no los puedo ubicar a todos. Bueno, pues esa declaración bajo juramento que usted consigna en la solicitud es muy importante para determinar la validez o no de las diligencias, como ya vamos a ver. Venga, vamos a ver, hagamos qué tal una pausa y voy a leer algunas preguntas porque he visto que hay bastante que no estaban todas pues así como que en el tema, pero yo creo que vale la pena leerlas, intentaré darle seguimiento, darle respuesta a todas ellas. Permítanme un momento porque tengo bastantes acá. Dice, la primera que me aparece, ¿podríamos realizar las diligencias de delimitación cuando el inmueble tiene gravámenes a ser hipotecado, o sea, hipotecas y servidumbre? Sí, sí se puede, en teoría, pero es necesario verificar ciertos parámetros, ¿eh? Pero sí se puede. La respuesta es sí. Lo que pasa es que hay que ver si esa servidumbre, bueno, primero si el gravamen solo afecta al porcentaje del derecho que está delimitándose. Y en segunda, habría que ver si la servidumbre atraviesa, afecta, cuáles son las partes, porque la servidumbre es un derecho real, pero también habrá que verlo físicamente en el inmueble, por dónde pasa esa servidumbre y por dónde están los linderos de la porción que estás delimitando. Pero sí se puede. A ver, saludos compañeros, sí, gracias por esos saludos, muy amables. Es necesario, dice, agregar el número de DUI de los demandados en la solicitud de partición judicial. Pues generalmente es necesario colocarlo, pero bueno, como son demandados también se les puede, o sea, estamos hablando de una partición judicial, pues es judicial, ante los juzgados, entonces puede seguir las reglas de las demandas, ¿no? Del proceso civil para poderlos demandar, citar, no hay ningún problema. Entendería yo que en la mayoría de los casos se tratan de familiares cuando se hace así, porque como dije, es muy común que las proindivisiones se inicien por herencia, pero no necesariamente es la única manera. Entonces puede ser el caso que yo sé quién es, sé dónde vive, pero no sé el DUI, ¿verdad? Entonces sí lo puedo demandar así. Lo importante es que cuando ya termine, porque estamos hablando del inicio de la demanda, pero cuando termine el proceso ya debería yo saber el DUI, o sea, él debería de haberse presentado en el proceso, a menos que ya entramos en cuestiones especiales de que sea rebelde, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la cuestión es que cuando llegue el documento al registro, sí es importante para que se inscriba el nombre de todas las hijuelas que lleve el DUI consignado. A ver, se declaró inadmisible la solicitud de partición judicial por no agregar el número de DUI de los demandados, a pesar de que el artículo 276 del Código Procesal Civil y Mercantil no lo establece, que es lo que entiendo yo. ¿Qué hacer si la revocatoria es ante el mismo
ante el mismo juez. Bueno, yo no soy juez, pero yo diría que si yo no estoy de acuerdo, y esto sí que se lo recomiendo a todo el mundo, porque yo no soy juez, soy funcionario administrativo, pero da igual, en el sentido de que cuando hay una resolución que no estás de acuerdo jurídicamente o en el razonamiento, porque se supone que todo funcionario, sea judicial o administrativo, debe de fundamentar debe de razonar sus resoluciones. Entonces, si yo no estoy de acuerdo con esa resolución que me ha dado y leo que la fundamentación pues no me satisface porque se ha quedado corta y pues no le atina, entonces yo tengo que recurrir, no es que puedo, es que tengo que recurrir y pasar por los recursos que haga falta, ¿verdad? Entonces a veces uno puede pensar que, como es revocatoria, pues no va a funcionar, ¿verdad? Pero yo ahí sí te lo digo, por lo menos administrativamente, por muchas experiencias, veo que las revocatorias sí funcionan. O sea, no es un recurso para perder el tiempo, es un recurso verdaderamente útil. Así que habrá que hacerlo. Pero también, pues recomiendo mucho que habrá que fundamentar, ¿no? También mi petición. Eh, no se escucha, decía alguien, pero no sé si ya se solucionó. Esperaría que sí, ¿eh? No se escucha, sí se escucha, dice otra persona. Bueno, igual no se escuchó nada, estoy batallando. Ay, lo siento mucho. Yo hice todo lo posible acá, pero la mayoría creo que tienen recepción. Mm, ok, y ya está. Creo que más preguntas. Y si son 6 los copropietarios y son 3 los ubicados que desean no continuar en la proindivisión, mira, yo le voy a decir algo, y esa es una pregunta muy buena, me encanta. Son 6 los propietarios, este caso, y solo 3 están como de acuerdo, ¿no? En que queremos ya terminar la proindivisión. Yo sugiero siempre, en la manera de lo posible, vete por la partición. Sugiero que vayas por la partición. Eso es lo más sano y lo más correcto para no dejar el derecho como en el aire, ¿no? En espera, como en indeterminación el derecho del resto de propietarios. Pero si esto, pues yo eso es lo que recomiendo, pero si ese es el caso que comparte la compañera Ana Miriam, si son 6 y solo 3 están ubicados y ellos sí quisieran iniciar la delimitación, cada uno podría delimitar. También sí lo pueden hacer. O sea, si son, eh, yo creo que la pregunta va más allá, es una pregunta muy compleja. Si son 6 propietarios, entonces alguien puede decir, vale, pero si 2 de ellos vienen delimitando, entonces ¿qué pasa? Porque si se salen de la proindivisión, espera, voy a intentar darle un poco más de volumen al micrófono. Creo que ya está. Si se salen de la proindivisión, entonces van a quedar 4 y ya no es aplicable la ley. Bueno, no hay ningún problema si las diligencias se iniciaron. Recuerda que el inicio de la diligencia es con la certificación extractada, en la fecha que inicia la diligencia. Entonces, si la iniciaste cuando habían 6, entonces no hay ningún problema. No hay ningún problema en que la puedas hacer. Y alguien podría ir al caso más extremo, ¿no? Y mire, y si los 6 la quieren iniciar al mismo tiempo, sí se puede. Lo que pasa es que no tiene como que sentido, ¿verdad? Porque si los 6 están iniciando, mejor que hagan una partición. Ahora, a lo que voy es, lo correcto es la partición, no es la delimitación. La delimitación es únicamente en casos especiales. ¿Alguien puede compartirme el nombre de la ley? Es la Ley Especial para la Delimitación de Derechos Proindivisos Inmobiliarios. Sí. Buenas noches, saludos. Igual, ahí están compartiendo la ley. Muy bien. Hay una pregunta. Dice, ¿qué sucede si el inmueble está inscrito en 2 registros, Usulután y San Vicente? Y el terreno pertenece a Usulután, ya que lo separa el LEMPA. Todo está bien en San Vicente y no pertenece a San Vicente, que no pertenece. Han hecho muchas particiones, se comenzó
la remediación en Usulután y la detuvieron. Habría que ver un caso, el caso en concreto, porque me estoy intentando imaginar un caso donde un proindiviso esté inscrito en dos jurisdicciones, porque es que no puede tener dos inscripciones, o es una inscripción o es la otra. Pero digamos que por azares de la vida, este caso muy particular sucedió. Yo no le veo ningún problema. Habrá que diligenciarlo donde realmente está. O sea, si yo puedo relacionar ambas inscripciones, sería un caso, repito, muy, muy extraño y habría que ver por menores si estamos hablando del mismo proindiviso, no serán dos proindivisos distintos. Habría que estudiarlo muy, muy, muy a fondo y muy detenidamente. Pero si acaso ya llegó el notario a la conclusión férrea de que, pues sí, precisamente está inscrito en dos jurisdicciones y es el mismo proindiviso y es el mismo inmueble, pues yo no le veo ningún problema. Puedes relacionar que el antecedente del proindiviso está en ambas jurisdicciones y pedir la certificación de ambas jurisdicciones, pero trabajarlo e inscribirlo en el lugar donde efectivamente está. O sea, sacar el plano, aprobar el plano en la verdadera jurisdicción donde está. Es probable que sea un problema, ¿verdad? Ya en catastro que te diga, mire, pero ¿cómo es posible que esté haciendo eso? Pero esos problemas se solventan ya administrativamente. Eso no tiene un mayor grado de dificultad. Lo que pasa es que como los casos extraños, pues hay que explicarlos, hay que analizarlos un poco más detenidamente, pero en términos generales no hay ningún problema. ¿Qué pasa si el inmueble a acotar, el solicitante solo tiene la posesión de 30 años? No aplica esta ley en ese caso, porque esta ley solo aplica, como ya vimos, a los propietarios. Entonces, si solo tiene posesión, esta no es la ley para ti, no es el camino, debe de ser otro. Se escucha perfecto, muchas gracias, claramente se escucha excelente, qué bueno. Fuerte y claro. Qué bien, gracias por retroalimentar. Y con el gravamen de hipoteca, ¿cómo se haría? Bueno, si por ejemplo Mauricio Cardosa está en un inmueble indiviso con sus tres hermanos, no, perdón, tendrían que ser con sus cuatro hermanos, son cinco, eh, y Juan Cardosa es el que tiene la hipoteca, o sea, no tiene nada que ver conmigo la hipoteca, es una deuda que sacó mi hermano para pagar unas salidas que tuvo y yo no tengo nada que ver con esa deuda, pues no pasa nada. Entonces yo puedo delimitar perfectamente mi porción porque la hipoteca no me afecta a mí. Entonces no tengo nada que ver con esa hipoteca, no tengo que sacar permisos, no tengo que hacer nada. Ahora que si se complica la cosa, por ejemplo, la hipoteca sí la sacamos, la adquirimos todos los hermanos. Entonces, ¿puedo yo delimitar mi porción aunque la hipoteca fue conjunta? Sí, también puedo, pero ahí sí necesito la autorización bancaria o de la institución o de la persona que es acreedora para yo poder delimitar mi inmueble y que la hipoteca quedara al 100% sobre la porción delimitada. También se puede. Y yo creo que le conviene más al acreedor, ¿no? O sea, difícilmente se me ocurriría un acreedor que diga, no, yo no quiero la porción delimitada, prefiero que, que, que continuemos así. No creo. Según la ley de delimitación, pide que el copropietario tenga 10 años de posesión y si no los tiene, puede proceder. Sí puede proceder, pero en este caso especial que no los tenga, tendría que sumar la posesión de su antecesor. Es decir, que si Mauricio Cardosa heredó ese inmueble de su papá, entonces si Mauricio tiene 10, ¿qué? Sería 8 años de poseerlo, pero su papá tenía 20, entonces sí, yo los puedo sumar, pero eso lo tengo que dejar hacer constar en la diligencia. Aunque ya vamos a ver algunos casos así rápidamente de esto. Ah, es procedente solicitar la delimitación cuando son 6 los propietarios, pero uno de ellos murió en 1960, por lo tanto solo 4 ya no quieren estar en proindivisión. Si ese es el caso, yo recomiendo, vamos a ver, sí se puede, pero el problema es, bueno, ahí te metes en un lío, porque es que cualquiera te la pudiera anular, porque podría decir uno de los hermanos, mira,
o los herederos se aparecen. Mire, ¿cómo es que él declaró bajo juramento que no sabe el paradero, pero él sabe perfectamente que está muerto? Y sabe mi tío, por ejemplo, que yo soy heredero y no me dijo nada. Algo que ya vamos a ver al final, que es que te pueden anular estas diligencias si no estás diciendo la verdad. Entonces yo por eso recomiendo en estos casos la partición judicial, por supuesto, para que por medio del juez se lleven todos los requisitos para estas personas que han fallecido para poderlas demandar legalmente. Siento abandonar este excelente, pero es muy importante estar a la vanguardia eh, de los conocimientos, pero tengo otra capacitación, no hay problema. Eh, un, un- un gusto. Si una persona, última que leo ahorita y continúo, si una persona está interesada en comprar un inmueble y está en prohibición, puede comprar el derecho que recae en la porción acotada y luego se puede iniciar la diligencia de limitación, o necesariamente el propietario proindiviso debe de hacer antes la delimitación para luego vender. Mira qué interesante pregunta que nos abre al artículo 19, porque dijimos que íbamos a hablar un poco sobre la ley, cuándo procede, eso ya lo vimos. Ahora vamos a ver qué no tenemos que hacer. Entonces aquí vamos a ver puntos de cosas que no debes hacer con esta ley. Así que es bueno tomar nota de esto, porque esto es lo que no se puede hacer, lo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia. Y es que para evitar algunas personas que puedan decir, yo no creo que haya personas así en el mundo, pero por si acaso, si pudiera haber alguna persona que diga, ay, somos 4 propietarios del inmueble y la ley pide que sean 5 en adelante, pero tengo una idea, voy a vender parte de mi derecho por indiviso, como lo puedo fraccionar, eso sigue vigente. Entonces lo voy a fraccionar, voy a vender una parte del derecho por indiviso y voy a hacer, así hacemos 6 propietarios, de 4 hacemos 6. Si a alguien se le ocurre algo así, pues no se puede. Y para eso está el artículo 19. Vamos a leerlo. Dice, las transferencias de fracciones de derechos proindivisos por acto entre vivos realizadas con posterioridad a la vigencia de la presente ley no serán tomadas en cuenta a efecto de determinar su ámbito de aplicación. Y ahí te lo dice todo. O sea, si cuando entró en vigencia la ley éramos 4 propietarios, ya no digamos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, a veces hay personas que dicen, mire, y yo compré la casa con mi esposa, ¿puedo yo hacer una delimitación sin que ella se entere? Pues no es para eso la ley. Entonces dice, si antes de entrar en vigencia en la ley eran 4, o sea, no llegaban a 5, cualquier fraccionamiento posterior no significa, repito, que no se puede hacer. Yo le puedo vender la mitad de mi derecho. Por ejemplo, si somos 4 personas, yo, Mauricio Cardosa, tengo el 25% del derecho de propiedad. Y para que lleguemos a 5, le voy a vender 1% de mi 25% a quien hizo la pregunta, a Mario López. Le voy a vender 1%. Y así ya somos 5 y ya burlé la ley. ¿Qué les parece? Echa la ley, echa la trampa. Bueno, pues este artículo dice, mira, si usted hace eso de fraccionar su derecho por acto entre vivos, no puede ya aplicar esta ley. O sea que esos 5 no pueden aplicar esta ley, se tendrían que ir por una partición como todo el mundo y como toda la vida. Y para ello, para recalcar un poco más, fíjate bien lo que dice el inciso segundo. Dice, es obligación del notario autorizante, o sea, del notario, y también del registrador responsable de la inscripción, respectivamente, verificar que no se esté simulando bajo diferentes figuras contractuales y registrales la conformación de lotificaciones o parcelaciones para evitar cumplir los requisitos establecidos en la Ley Especial de Lotificaciones ni parcelaciones para uso habitacional, la Ley de Urbanismo y Construcción y sus respectivos reglamentos. Al existir indicios, fíjate bien, indicios, porque obviamente no lo tienes probado, de dicha simulación, el notario deberá suspender la diligencia. Decirle, no, señor,
Yo esto no lo hago. ¿Y cómo qué? Porque, bueno, hay cosas que son bien evidentes. Fíjese de que vengo vendiéndole un inmueble de, qué sé yo, 3 manzanas de terreno a 100 personas y les voy a dar un porcentaje a cada uno. No, un momento, señor, ¿y usted por qué está haciendo esto? ¿Por qué está vendiendo? ¿Quiere hacer un ejido, una cofradía aquí donde todos sean propietarios? ¿Qué es lo que está haciendo? No, es que yo, bueno, tal vez no te diga la verdad, lo que estoy haciendo es una lotificación, porque la idea es, y eso es un caso práctico, que a veces se utilizaba esta figura, le vendo en proindivisión, y después voy donde el juez y pido una partición judicial. Y entonces incluso le tomaban el pelo al juez, le tomaban el pelo al registro, le tomaban el pelo a catastro, y el juez venía y decretaba la partición y ya tenías una notificación expresa, ya está hecha, sin haber pasado por pues todos los permisos necesarios de construcción, porque es necesario, ¿no? Es un asentamiento humano. Pues no, para evitar eso, ahora el notario que está viendo, mire, señor notario, pero es que usted, ¿por qué autorizó una venta donde estaban vendiéndole a 150 personas una propiedad? O sea, ¿qué justificación tienes para eso? Porque es que la ley dice que si tuvieras indicios de que hay una simulación de lotificación o de asentamiento comunitario, perdón, entonces usted como notario debió suspender el acto. O sea, decir, incluso dice suspender. Mire, ya está hecha, fíjese, yo ya la tengo en protocolo, pero no lo podemos firmar. Esto se suspende porque no me da una satisfacción la respuesta que usted, usuario, me da por la justificación. Y el registrador igual, imaginémonos que se le fue el filtro del notario y entonces el registrador llega y dice el registrador, yo no entiendo por qué se está vendiendo de manera proindivisa a estas personas. Y estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pero ejemplos hay muchos, porque puede ser que no lo está vendiendo en una sola escritura. Hay personas que han vendido, por ejemplo, le vendo a Juan el 1% en un documento. Luego le vendo en otro documento a Luis otro 1%. Y luego así voy poco a poco. Bueno, pues al tener estos indicios, el registrador, porque pudo incluso ser que a varios notarios fue la persona, pero el registrador ve que hay un montón de ventas de derechitos, de fracciones, y entonces lo puede detener y dice el registrador denegará, ni siquiera dice lo observará, sino que va a denegar su inscripción. En este último caso, o sea, cuando el registrador lo deniega, es el Centro Nacional de Registro que informa al Ministerio de Vivienda el nombre del propietario, la ubicación y el antecedente registral del inmueble donde se ha detectado un posible desarrollo parcelario o lotificación a fin de que se investigue, ¿verdad? De que se verifique tal situación e inicie proceso sancionatorio, según lo establecido por la ley, que sería las leyes correspondientes de lotificaciones o de urbanismo y construcción, para lo cual deberá seguirse el debido proceso. Una vez, si el ministerio, eso no lo dice, pero es evidente contrario sensu, si el ministerio decreta que no hay nada, o sea, mire, aquí no hay ninguna parcelación, pues todo fue una falsa alarma, no pasa nada, bueno, pues entonces ya yo con esa exoneración, con esa resolución, llego al registro y continúo o vuelvo a presentar el trámite. No hay ningún problema. Pero algo interesante que nos da este artículo es lo que no podemos hacer. Y esto es bien interesante porque pues muchas personas echan la ley y echan la trampa. Vamos a verlo con una pequeña clase en pizarra. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Nuevamente les pongo, este caso es muy común, ¿sabes? Más de lo que me gustaría. Hay 4 propietarios, por ejemplo, y los 4 propietarios están tristes porque no pueden utilizar esta ley para poderse salir de la proindivisión. Entonces, pues a uno de ellos se le ocurre una brillante idea. Probablemente a un notario de alguno de ellos se le ocurrió una idea y les dijo, miren, ya tengo la solución para poder entrar al ámbito de aplicación de esta ley, pues es necesario que uno de ustedes venda una fracción de derecho para que así vamos a ser más titulares. Vamos a llegar a 6, por ejemplo, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo, uno de ellos se sacrifica, por decirlo así, y de su 25%, supongamos que están divididos en partes iguales, vende
a 2 personas más, un 1% a cada uno. No es importante el porcentaje, lo importante era llegar a las 6 personas y problema resuelto aparentemente. Pero como ya vimos la prohibición del artículo 19, resulta que ninguna de esas 6 personas ahora va a poder utilizar la ley de delimitación, o sea, no van a poder utilizarla. Quiero llamar la atención en el sentido de que el artículo 19 dice por acto entre vivos. Alguien puede decir, mire, entonces, pero si eran 4 titulares, pero falleció uno y ese tiene 5 herederos, entonces sí podría entrar al ámbito de aplicación. Según el artículo 19, sí, porque el artículo 19 lo que prohíbe es que se ingrese al ámbito de aplicación por transferencias fraccionarias de derechos proindivisos por acto entre vivos. Pero a contrario censo, por causa de muerte no hay ningún problema por el artículo 19. Pero por el artículo 3 no podrías. No podrías tampoco en ese caso, porque el artículo 3 pide la posesión de la porción por más de 10 años. Entonces, si Juan Cardosa muere y aceptan sus 3 hijos herencia, uno solo de estos 3 hijos no podría llegar y justificar y decir, voy a delimitar la porción de mi padre, porque espere, señor, su padre estuvo ejerciendo posesión sobre una sola porción por más de 10 años, sí, pero ahora el derecho de su padre lo representan 3 personas que acaban de aceptar herencia. Entonces necesitan ponerse de acuerdo los tres y si su padre estaba en una matrícula que eran solo 4 propietarios, pues entonces no ahora por ser 3 los herederos de la cuota de su padre, van a poder delimitar. O sea, ya no es por el artículo 19, sino que es por la posesión. O sea, un solo heredero es imposible que pueda ejercer la posesión, anexar más bien la posesión de su anterior titular. Bien, siendo así, voy a leer un par de comentarios más. ¿Puede un copropietario que tiene 50% seguir diligencias por notario de una prescripción ordinaria sobre un inmueble adquirido antes del fallecimiento del segundo copropietario y hubo herederos, supongo, declarados, ya con el tiempo de 20 años? Déjame ver. ¿Puede un copropietario que tiene 50% del derecho de propiedad seguir diligencias ante notario de diligencias por notario? Una prescripción ordinaria, es que las prescripciones no son ante notario, sobre un inmueble adquirido antes del fallecimiento del segundo copropietario y hubo herederos declarados ya con un tiempo de 20 años. O sea, hubieron herederos que están ahí. Bueno, en teoría la prescripción, si la otra persona no está ejerciendo, pero son 20 años y en ese caso debería de ser una prescripción extraordinaria, según entiendo yo, y es judicial. No puede hacer un notario nada, ninguna diligencia al respecto. Si los dueños proindivisos son 6, 2 que no quieren seguir la partición y 2 que recientemente han adquirido el derecho proindiviso, recientemente, fíjate bien, posteriormente a la vigencia de la ley, podría aplicarse la ley de delimitar la porción que me corresponde como dueño proindiviso. No, es el caso que estábamos viendo, ¿verdad? Es precisamente ese caso. No se puede. Al hacer el fraccionamiento posterior a la entrada en vigencia de la ley, al hacer los fraccionamientos posterior a la entrada en vigencia de la ley, no se puede. Sí, así es. Posterior a la entrada en vigencia. Si el fraccionamiento lo hizo antes de que entrara en vigencia la ley, entonces sí. Ahí sí, sí no puede ser, no tiene aplicación retroactiva. Se puede vender el derecho proindiviso si ya eran más de 5 personas cuando entró en vigencia la ley. De poderse sí se puede, pero esa sí, este es otro caso muy interesante que pues lo vamos a tener que ver ya en el curso en sí. ¿Y qué pasa si eran 5 propietarios y el quinto dividió su derecho en otros 3? O sea, él hizo sexto, séptimo, octavo. Los primeros 4 sí pueden delimitar porque ya eran 5 cuando empezó en vigencia la ley.
pero los que han adquirido sus derechos posteriormente no pueden delimitar. Espero, voy rápido, pero bueno. Contesto un par más y vamos finalizando porque pues hoy sí que teníamos poco tiempo, pero quería no irme sin decirles esto, el qué no hacer. Recordemos el artículo 26 por la especialidad de la ley. Dice que serán nulas las diligencias en las cuales, ahí dice las cuates, pero yo lo copié de la web, se han omitido o no han cumplido requisitos y actuaciones requeridas por la presente ley. Quiere decir que si la persona mintió en la declaración jurada, o sea, eso hay que hacerle conciencia, ¿no? Si los testigos mintieron, si no es cierto que él ha estado poseyendo esa porción él solito por 10 años, sino que tenía a su hermano también, qué sé yo. Entonces cualquiera podría anular esa diligencia si no fue cierto. Otra cosa muy importante, ¿eh? Si no se citaron a los colindantes, eso es algo esencial. Imaginémonos, no cité a ese colindante porque pues no, nunca lo encuentro. Pues entonces pueden anularte las diligencias si no haces la cita conforme lo dice la misma ley. Ahora dice, vamos a ver, un par de preguntas más. El licenciado, se han hecho 5 segregaciones por donación con familia son familia. Y Catastro dice que es una lotificación y hay que solicitar permisos en el Viceministerio de Vivienda. No entendí. Ah, sigue. En este caso, ¿qué debo de hacer? Porque no es notificación. Pues comprobar que no es notificación. O sea, puede ser precisamente que son notificaciones agrícolas, por ejemplo, o ya un padre que está repartiendo sus bienes, pero eso yo lo puedo comprobar ante el bueno, al Ministerio ahora de Vivienda le puedo comprobar, mire, esto no es una notificación. En todo caso, bueno, esto es ya algo más propio de la ley de notificaciones pero, ¿qué? No sé si decirlo o no, pero podemos apelar a esa resolución catastral, por decirlo de alguna manera. Se puede realizar venta de derechos proindivisos cuando un inmueble tiene gravamen por mutuo hipotecario en uno de los copropietarios. Se puede realizar venta de derechos proindivisos. Sí se puede, o sea, ahí opera igual que los derechos de propiedad unitarios. Yo puedo hacer una venta de mi inmueble y si está hipotecado, lo que pasa es que necesitaré, si es una hipoteca a favor de un banco, la autorización, bueno, el acuerdo con el banco para que se inscriba la hipoteca. Si es una hipoteca a favor del Fondo Social para la Vivienda, necesitaré el acuerdo con el fondo, pero de poder hacer la venta sí se puede y es válida. Lo que pasa es que para efectos de inscripción es necesario hacer otro tipo de diligencia, ya que lo dicen las leyes especiales, pero eso dependerá a favor de quién está la hipoteca. ¿Se puede vender el derecho de un menor de edad? Sí, pero con las diligencias de necesidad. No se podría aplicar el adagio chino que dice, los herederos siguen la suerte del causante y por lo tanto la posesión del causante se podría transmitir a los herederos. Sí se puede. Sí, pero como dice el adagio, sería a los herederos. O sea, no quiero poner el ejemplo de Mauricio Cardosa, pongámosle a Juan Pérez. Si Juan Pérez ha muerto y sus herederos quieren decir, yo voy a delimitar porque Juan Pérez estuvo 10 años poseyendo, está bien, pero tienen que delimitar todos los herederos, la porción de Juan Pérez. Lo que no podría hacer es un heredero, nada más uno, delimitar una porcioncita de él, porque él no ha poseído la tercera parte de Juan Pérez. No sé si se comprende un poco eso, pero lo vamos a analizar más a fondo en el curso. De un proindiviso que tenía 7 copropietarios y posterior a la entrada en vigencia de la ley, uno de ellos vende un porcentaje, ¿puede este adquirente delimitar? No, no se puede. Si vende cualquier porcentaje, si yo compro, en otras palabras, si yo compro un porcentaje, a menos que lo compre todo, ¿eh? O sea, si eran 7 propietarios y yo compré todo el derecho del séptimo propietario, entonces yo estoy sucediéndome en el derecho de poder delimitar, porque le estoy comprando todo lo que él ha poseído.
Pero si yo compré el 1%, o sea, me lo fraccionó, no me lo vendió todo, entonces yo no puedo delimitar por el artículo 19. Si la diligencia son ante notario, ¿quién las anularía? Cualquier interesado. Por ejemplo, no citó a los colindantes. Pues los colindantes, porque es que, o sea, si no solicité cita a los colindantes y a alguien lo afecta, y puede ser un colindante o puede ser otro proindivisario. Aparece alguien después de tantos años y dice, mire, ¿y qué pasó? Yo creí que tenía un derecho aquí y resulta que hoy ya me lo han reducido mucho o no me han dejado nada. Pues yo empiezo a revisar y le pregunto, ¿y a usted lo citaron? No, no lo citaron. Ah, entonces vamos a anular esta diligencia. Sí, es muy sencillo hacerlo si no llevamos esto. Últimas dos preguntas. Las diligencias ya realizadas anteriormente de acotamiento, solo uno y posterior después de 12, los demás quieren hacer los proindivisos, no habrá problema de registro. No, no entendí. Las diligencias ya realizadas anteriormente, o sea, con la ley anterior, supongo. Solo uno y posterior después los 12 quieren seguir. No hay ningún problema si todavía son 12 y ya eran 12 cuando entró en vigencia esta ley. Un saludo, gracias, y qué bien, mira, el último comentario. Un saludo, licenciado. Gracias. Yo voy a compartir con la asociación esta presentación, por supuesto, y pues nada más decirle, el tiempo vuela cuando hablamos de derecho, siempre lo he dicho, y esto es lo mejor de podernos reunir juntos como abogados. Muchas gracias por su saludo. Es un placer haber estado con ustedes. Veo los nombres de muchos amigos y colegas. No los veo en cámara, pero sí sé que están ahí. Así que un abrazo muy grande. Ahí les dejo mi correo por si yo les puedo ayudar en algo, les puedo servir. Ahí dice casación 111, aunque parece pero es casación 111 @gmail. Un saludo, estimado licenciado Pedro. A otros los he visto en otras capacitaciones. Mucho gusto verlos. Créanme que es una alegría poder compartir estos espacios. Gracias, gracias. Y bueno, ahora sí me despido y quedamos en contacto. Hasta pronto. Gracias, Master, por este webinar que, bueno, de seguro ha sido de gran provecho para todos ustedes. Y bueno, animarlos también a tomar el curso completo que ya dentro de unos días da inicio. De hecho, el lunes 4 de septiembre da inicio este curso 100% virtual, ya de una manera más completa para que ustedes lo puedan tomar. Son 10 horas, de duración 10 horas, los días lunes, miércoles y jueves, desde las 5:30 p.m. a 7:30 p.m. Siempre bajo el tema aplicación práctica de la Ley Especial para la Delimitación de Derechos Proindivisos Inmobiliarios. Así que está la invitación para todos ustedes para que puedan tomar el curso. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp también, de donde enviamos enlace para conectarse este día. Con gusto nosotros le compartimos su enlace de inscripción y los métodos también para hacer efectivo su pago y más información para que ustedes puedan ser parte de la comunidad Legal Praxis. Será un honor contar con todos ustedes, contar nuevamente con el Máster Cardosa, quien es el capacitador de este curso. Así que ahí está la invitación para todos. Recuerden, damos inicio el próximo lunes 4 de septiembre para que ustedes puedan tomar este curso de manera completa y poder aprender junto al Máster Cardoso. Así que bueno, sin más, pasen todos una bonita noche. Quedamos en contacto. Nos pueden escribir a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp y con gusto nosotros otorgamos más información sobre el curso. Que tengan bonita noche y estamos en contacto.